Vivir en el extranjero supone enfrentar un sinfín de desafíos. Ahora, imagínate llegar al otro lado del mundo, donde el idioma, la religión, las costumbres y tradiciones son completamente diferentes a las de tu lugar de origen. Mi nombre es Grecia Silva y soy una mexicana viviendo en Dubái. Únete a mí para conocer las historias de todos aquellos que, como yo, empacamos nuestra vida en un par de maletas y llegamos a tierras de Medio Oriente. Platicaremos sobre los retos a los que nos hemos enfrentado, quiénes éramos antes de emigrar a Dubái, quiénes somos hoy y qué hemos aprendido. Y la pregunta de oro, ¿se puede echar raíces en las dunas? Prepárate para un viaje lleno de emociones, chismecito y muchísimos aprendizajes. Bienvenidos una vez más a Raíces en las Dunas. Como ya es costumbre, estamos juntos cada semana y el día de hoy no vamos a tener invitado. El día de hoy vamos a platicar tú y yo porque si bien algunos ya me conocen, otros llegaron al podcast porque son amigos o conocidos de alguno de los invitados que estuvo con nosotros, vamos a platicar sobre mi segunda temporada en Dubái. Y esta segunda temporada de mi vida en Dubái también da inicio a la segunda temporada de Raíces en las Dunas. Al final de este episodio vamos a platicar un poco de todo lo que nos espera en esta segunda temporada. Pero bueno, para que entres en contexto, si es la primera vez que nos estás escuchando o si no si no me conoces, si no sabes quién soy yo, bueno, el primer episodio de Raíces en las Dunas te platico un poquito de cómo fue mi primer acercamiento con Dubái y el día de hoy vamos a dar la continuación a mi Grecia en Dubái 2.0 porque muchas personas después de escuchar el primer episodio me dijeron, oye, pero me quedé con ganas de saber qué pasó después y bueno, hoy es el día en el que vamos a platicar, te voy a contar todas esas patoaventuras y vamos a viajar al pasado un poco y a tocar unas fibras un tanto sensibles también, pero definitivamente con muchísimos aprendizajes. Y bueno, de eso se trata la vida, ¿no? De aprender y de valorar lo que tenemos. Entonces, bueno, mi llegada a Dubái 2.0 fue en febrero de 2021. Solo para entrar en contexto, yo me vine porque una empresa de óptica muy importante en Emiratos me trajo desde México, buscaban un marketing manager y pues mi perfil encajaba con lo que ellos buscaban. Ellos buscaban una persona que tuviera experiencia en la región de Medio Oriente, específicamente en Dubái, buscaban una persona que de preferencia tuviera experiencia en el sector de las ópticas, la cual yo la tenía, y evidentemente que tuviera experiencia en marketing. Entonces esos 3 puntos pues me ayudaron, pero también me ayudó mucho el saber que yo me preparaba para cada entrevista, sin el apoyo de mi familia y de las personas que me rodeaban en ese momento. Definitivamente yo no estaría aquí en este momento. Claro que no voy a hacer de menos que yo también me preparé y me mentalicé mucho y me acuerdo que yo cada entrevista que tenía antes de la entrevista, me salía como a la terraza y me quedaba pensando y yo veía las estrellas y decía, por favor, que esto se dé. Y entonces yo decía, bueno, si se da, increíble, y si no se da, no pasa absolutamente nada. En ese momento de mi vida, y vamos a entrar en chismecito porque yo sé que les encanta y a quien no nos gusta el chismecito. En ese momento de mi vida yo estaba en una relación. Y en ese momento, en esa relación, teníamos planeado irnos a vivir a Londres. No era por decisión mía, más bien yo iba acompañando a mi pareja en ese momento. Pero a mí Londres nunca fue un lugar que me llamase para vivir, aunque ya he estado y me gusta mucho. Y una de mis grandes amigas de toda la vida vive ahí, que es otra hermana también para mí. Eso me hacía mucha ilusión, pero el hecho de vivir en Londres no tanto. Pero bueno, en fin, uno por amor y por acompañar a la persona especial, pues uno está dispuesto a hacer cosas, ¿no? Y entonces en ese momento eso me resonaba a mí y estaba bien. Y claramente que cuando surge esta oportunidad para que yo regrese a Dubái, obviamente todas esas cosas que yo había puesto debajo de la mesa empezaron a salir, y esas emociones y esas cosas que yo pensé que ya no iba a volver a vivir,
pues regresaron a mi cabeza y con ellas evidentemente muchísimas emociones. Entonces cuando me dan la noticia que pues me aceptan en este trabajo, obviamente empieza el tema de la negociación, el paquete. Afortunadamente yo seguía teniendo amigos que vivían en Dubái desde la primera vez que yo viví aquí, entonces obviamente yo en ese momento decidí llevarme esta experiencia como muy tranquila y como muy low profile. No se lo quise contar a todo el mundo porque bien dicen por ahí que uno planea y luego la vida decide hacer otras cosas. Entonces, y también por el tema, ya saben que en México somos y en Latinoamérica somos como mucho de creencias o como, se me fue la palabra, como de supersticiones y entonces es mejor no le cuentes a nadie, ¿no? Entonces yo decidí como contárselo solo como a la gente muy cercana a mí. Y bueno, pues una vez que yo tenía ya la oferta en mano, pues platiqué con mis amigos aquí y les decía, oye, mira, es que, ¿qué opinas? Me están ofreciendo esto y así. Entonces, bueno, al final el paquete que me ofrecían no era como el mejor. Definitivamente no lo era. Yo iba como marketing manager y me ofrecían un apartamento de una recámara. Yo iba a vivir sola. El departamento iba a estar ubicado en la zona de Al-Barsha, que para los que viven en Dubái pues es una zona muy céntrica, y los que no conocen Dubái y no están familiarizados, es una zona en la que te puedes mover muy fácilmente a cualquier punto de la ciudad porque aparte tienes acceso fácil al transporte público y tienes como varios servicios alrededor, lo cual eso es como muy bueno. Entonces, por esa parte yo decía, bueno, ubico la zona, está bien. El sueldo que me ofrecían no era tanto, pero decía, bueno, pues ok, es mi brinco, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y, y entonces, bueno, decido tomar la oferta y en mi cabeza estaba muy claro que yo iba a tomar esa oferta y pasara lo que pasara. Para mí eso iba a ser mi brincolín para regresar a Dubái, ¿no? Entonces, poco a poco lo empecé a compartir con mi gente cercana, con la gente a la que más confianza le tenía, con gente que yo sabía que genuinamente iba a estar feliz por mí. Y bueno, pues pasó el tiempo, estábamos en temporada de COVID, el 31 de diciembre pues nos reunimos con los amigos y ese día, en esa fecha, justo era el día que yo me iba a despedir de mi papá porque yo estaba pronta ya a venirme a Dubái. A mí me habían dicho que me iban a mandar mi vuelo para Dubái para la primera semana de enero. Entonces, pues habíamos organizado pues una reunión, ¿no? Pues con amigos como muy cercanos y con mi papá, ¿no? Para poder despedirnos de él. Y pues, ¿qué creen que pasó? Pues obviamente en esa fiesta, a los 2 días después de Año Nuevo, pues nos damos cuenta que tenemos COVID. Sí, súper mala noticia y bueno, era de esperarse, ¿verdad? O sea, a quien se le ocurre hacer fiestas. Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que pues nos dio COVID, entonces pues yo estaba como muy preocupada, estresada, como triste porque decía, es que sí, no me van a querer contratar porque me dio COVID y qué tal que nos esperan y bueno, la cantidad de cosas que se podrán imaginar que me pasaron por la cabeza. El punto es que en ese momento pues no solamente a mí me dio COVID, también a mi pareja en ese momento, entonces pues decidimos hacer cuarentena juntos y la verdad es que es, este momento de cuarentena, el hecho de yo sentir todo el amor y el apoyo de mi familia, la verdad es que es algo que creo que a veces lo damos por hecho y no lo valoramos. Y la verdad es que en ese momento fue cuando yo fui consciente, qué pena que haya sido así, pero fue como cuando me hizo tanta conciencia que tengo una familia maravillosa, que estoy 100% agradecida con cada uno de ellos porque estuvieron al pie del cañón, porque nos llamaban, porque nos enviaban cosas para comer, porque estaban ahí, porque se preocupaban por nosotros. Y la verdad es que mis abuelitas hacían oración, mi mamá, mi papá, no iban por cosas, conseguían medicinas, estaban ahí y la verdad es que el saberte que no estás solo en una situación complicada de salud, pues la verdad es que lo es todo, ¿no? Entonces,
Claramente que eso no me hizo sentido hasta que pasaron muchas otras cosas más que ya les contaré. Entonces, bueno, pues afortunadamente yo hablé con la empresa y les dije, oigan, ¿saben qué? Pues me dio COVID, no puedo viajar. Y ellos, como muy entendibles, me dijeron, no, tranquila, no te preocupes, recupérate y cuando ya estés libre de COVID, pues nos avisas. Y obviamente, pues en esos momentos apenas empezaban a reabrir las fronteras y todo era un poco más complicado. Obviamente viajar a Dubái, de México a Dubái tampoco es como una ruta que se hiciera todo el tiempo. Y bueno, pues total que en ese momento digo, bueno, ya nuestro doctor nos dio de alta. Teníamos que hacernos PCRs todo el tiempo, ¿no? Y tomografías, bueno, para asegurarnos que todo estuviera bien y así. Y ya, mi PCR va a dar negativa. Y entonces es cuando yo hablo con la empresa y digo, bueno, ya estoy lista para irme. Entonces, bueno, pues me envían los boletos y en ese momento pues empieza la cuenta regresiva, ¿no? Obviamente por las circunstancias en las que estábamos y con el miedo y después de esta experiencia, que la verdad es que sí fue responsabilidad de nosotros el habernos expuesto de esa manera, pero bueno, ya está. Entonces, pues cuando yo me recupero del COVID, digo, ya no puedo ver a tanta gente, ya no puedo salir a despedirme como me hubiera encantado despedirme, así que me tocará pues hacerlo a la distancia. Y la verdad es que no había sido tan consciente de eso hasta ahora que lo estoy hablando. Entonces, pues me pude despedir de maneras distintas, creativamente, y ya, me enviaron mi boleto de avión y obviamente pues ahí seguía el segundo estrés, ¿no? Porque era de, bueno, pues los boletos, obviamente Dubái no está tan cerca de México, tienes que tomar como 2 vuelos y todo eso. Entonces, en ese momento las PCRs para entrar a ciertos países tenían validez solo de 24 horas. Entonces, y aparte era de, no, pues la PCR tiene que estar avalada por el Instituto de Enfermedades Respiratorias o algo así. Entonces era todo un caos. Y aparte tenías que entregar los PCRs en inglés. Entonces obviamente cada cosa se iba acumulando y yo me estresaba, pero decía, a ver, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar perfecto. Y como que yo, aunque me daba miedo y me estresaba, yo dejaba eso a un lado, porque mis ganas de querer retomar mi sueño eran más que otra cosa. Y bueno, pues entonces llega el día del vuelo, estoy en el aeropuerto con mi mamá y con mi pareja de aquel momento. Yo soy una persona que no suele estresarse a la hora de viajar, pero sí no me gusta tampoco confiarme. Y específicamente en este vuelo y en estas circunstancias, yo dije, voy a irme lo más temprano posible porque pues no quiero sorpresas. Y entonces era la primera persona que iba a hacer el check-in porque mi vuelo era Ciudad de México, Miami, Miami, Doha, Doha, Dubái. Y entonces, cuando llego al front desk del aeropuerto de la Ciudad de México para hacer mi check-in y documentar, me empiezan a poner trabas y peros y no sé qué. Y entonces entonces fue todo un caos. Mi pobre mamá corriendo a imprimir cosas, porque aparte ya llevábamos todo impreso, pero en ese momento, otra vez, o sea, las fronteras apenas se reabrían, no había tanta información, la información que había era como muy confusa, entonces todo eso se volvió un mar de confusión y por muy preparado que fueras con documentos y lo que fuera, pues nunca era suficiente porque siempre había un problema, ¿no? Entonces, total, que mi pobre mamá corriendo por la Terminal 1 del aeropuerto, imprimiendo cosas y así, y luego, bueno, ya como que no me querían dejar subir, que cómo, pero es que sí, que en Estados Unidos tenían ciertas reglas, en Doha, en Qatar tenían otras, y en Dubái, en Emiratos tenían otras. Entonces, yo siendo la primera persona en hacer el check-in para el vuelo, terminé siendo la última persona que se subió al avión. Y entonces obviamente yo estaba súper estresada, toda angustiada, ya cuando por fin, o sea, no le lloré al del front desk, pero sí, o sea, yo me acuerdo que en ese momento mi mamá, mi expareja y yo hablamos con él y le explicamos la situación y la verdad es que el chico se portó súper, sabes, como muy empático y total. Pues no me acuerdo cómo la hicimos, pero al final me dejaron pasar, todos mis documentos estaban bien, simplemente que no había la información suficiente y evidentemente si algo pasaba, pues a quien culpaban al principio pues era la aerolínea que me dejaba salir de México, ¿no?
Entonces, bueno, ya cuando me van a dejar, me dicen, ok, ya sí, tus papeles están bien. Resulta que tengo sobre equipaje. Y entonces, bueno, ahí vamos corriendo a comprar la maleta más X que nos encontramos con tal de poder, claro, porque a ver, me venía. Entonces, pues son mis cosas, comida, o sea, ya sabes, lo básico que te llevas cuando dejas tu país, ¿no? Y entonces llego, bueno, por fin ni siquiera me pude despedir bien de mi mamá. O sea, nos despedimos corriendo. O sea, fue como ahí una escena súper caótica. Total, me subo al avión, llego a Miami. Pues como que en ese momento todavía no me caía el 20. Más bien yo estaba más como con la preocupación de saber qué iba a pasar. Entonces, bueno, ya yo esperando así, ¿sabes? Como cruzando los dedos de, ay, por favor, por favor, por favor, que todo salga bien. Bueno, llegué a Miami, cambié de terminal y tomo el vuelo a Qatar. Llego a Qatar súper bien. En Qatar el vuelo se atrasó, entonces mi vuelo de conexión entre Doha y Dubái era de 1 hora. Entonces, bueno, llegué derrapando para tomar el vuelo a Dubái. Llego a Dubái y estás en la fila, obviamente con mil emociones, yo feliz, pero obviamente un poco como también con la preocupación por lo del COVID, ¿no? Entonces creo que cuando esas situaciones suceden, a veces no eres consciente de lo que estás viviendo hasta que pasa mucho tiempo. Y bueno, pasó y estoy en la fila porque en ese momento cuando llegabas a Dubái tenían como unos controles para hacerte un PCR y entonces lo que pasaba es que te hacían un PCR y te daban, o sea, te pedían tu número de teléfono y anotaban tu pasaporte y entonces tú no podías salir, o sea, tú saliendo del aeropuerto te tenías que ir a donde estuvieras en ese momento o donde te ibas a quedar y no podías salir de ese lugar, de llámese hotel, Airbnb o casa de amigos o tu casa, hasta que tú no recibieras un mensaje con el resultado de tu PCR. Entonces, estoy en la fila de ahí y entonces la gente atrás de mí habían unos mexicanos y me puse a platicar con ellos. Gente muy agradable, 3 señores que venían de trabajo, eran de Chihuahua. Y nada, pues ahí estuvimos echando chisme porque nos gusta. Y bueno, ya cada quien se fue. Ese día me vino a recoger al aeropuerto mi amiga Duca, que es una amiga que es de Serbia y que la conozco desde hace muchos años. Y bueno, pues la verdad es que ella fue un abrazo para mí porque pues obviamente me vino a esperar, ella estuvo hablando con mi mamá, ¿no? Diciéndole, ya voy por Grace, ya va a llegar, ya llegó y bueno, divina, me recibió con un cafecito, algo de comer. Y bueno, pues me acompañó a mi nueva casa y ¿qué creen amigos? O sea, no saben. O sea, yo creo que les hubiera dado un shock. Entonces imagínense, vienes de un viaje de 20 y tantas horas de vuelo con todo el estrés emocional, con toda la preocupación y no me hago la dramática. A ver, a todos nos han pasado esas cosas y nos pasarán otras más y X. El punto es que para estar en contexto de cómo venía emocionalmente, ¿no? Y entonces llego a la casa y al edificio, porque para esto cuando yo estaba en negociaciones yo les preguntaba, ¿y en dónde? O sea, dame la dirección del edificio, obviamente porque mis papás también querían saber de, bueno, ¿en dónde vas a vivir? ¿No? Y es completamente normal y válido que tus padres te pregunten eso, ¿no? Y entonces llego, o sea, yo había medio visto como las fotos del edificio por fuera y ya cuando llegué yo dije, ay, o sea, no está bonito, pero bueno, X, no pasa nada, tampoco me va a poner piqui, ¿no? Y entonces llegué y algo que tienen que saber para la gente que no conozca Dubái y que crean que Dubái todo es bling bling, no hay. O sea, los edificios aquí están súper descuidados. O sea, no se dejen llevar por social media. O sea, aquí hay edificios que pues no tienen como buen mantenimiento y hay muchísimas cucarachas y bueno, ya lo escucharán en otros episodios con los invitados. El punto es que llego al edificio con mi amiga Duca y entonces pues yo estoy ahí como en el shock de, ¿no? Feliz de verla, ¿no? Porque ella también fue mi compañera a distancia en todo este viaje, ¿no? En el que yo decía, me quiero regresar a Dubái. Y bueno, entonces era como la emoción de que estábamos juntas, ¿no? Después de no vernos como por 2 años. Entonces llegamos al apartamento y cuando abro la puerta, amigos, es que les hubiera dado algo. O sea, es que ni siquiera había luz. Estaba lleno de cucarachas, estaba súper sucio, sí, estaba amueblado, tenía efectivamente una lavadora nueva, una estufa nueva y un refri nuevo. Y sí, tenía una cama,
La cama era una cama individual con el colchón más viejo y sucio que se puedan imaginar. Obviamente el departamento estaba sucio. Yo en ese momento yo no sabía cómo reaccionar. O sea, yo no sabía si ponerme a llorar. Yo no sabía. O sea, yo lo único que sabía era que estaba en shock. Y obviamente mi amiga, que fue un ángel del tamaño del mundo en ese momento, me dijo, o sea, no hay forma de que tú te quedes aquí. Y yo le dije, no, mira, tranqui, yo ahorita me voy a un hotel. Y mi amiga, no, o sea, tú estás loca, ¿no? Entonces, en ese momento me dijo, o sea, tráete algunas cosas y te vas a quedar en mi casa hasta que este departamento quede decente, ¿sabes? Entonces, divina, porque bueno, pues ahí abrí mi maleta con las dos, con las luces de los teléfonos, sacando ropa y bueno, obviamente yo así de no quiero dejar mi maleta con todas las cucarachas ahí. Bueno, tampoco crean que era un nido de cucarachas, pero sí vimos 2 o 3, ¿no? Entonces yo dije, bueno, ya me vale, o sea, es una maleta, la limpias y ya está. Y obviamente la cerré y todo, y ya, total, me fui. Nos subimos al taxi, llegamos a su casa, su novio también divino, Avi, de India. Me recibieron en su casa, ¿no? Me quedé en su casa con ellos como 3 días. Y la verdad es que súper bien, porque si no hubiera sido por ese apoyo y ese recibimiento que yo sentí por ellos, no sé qué hubiera hecho. O sea, yo sí creo que a veces la vida nos pone ángeles o personas claves en ciertos momentos y eso siempre se los voy a agradecer porque no me dejaron y no estuve sola, ¿no? Bueno, total que al otro día de que ya llego y estoy como con el jet lag, intentando como que eh, a- caer en cuenta que ya estoy de regreso en Dubái y que bueno, mi nueva vida va a empezar. Me escriben, obviamente yo estaba como súper decepcionada de que la empresa, que aparte no les voy a decir el nombre, pero es una de las cadenas de óptica más grandes de Emiratos. O sea, y traen a una persona que va a ser el manager y lo reciben en esas condiciones. O sea, para mí fue como, ¿qué es esto? Y ya pensando yo como mercadóloga y como experta en branding, yo pienso, oye, qué pésima experiencia a tu empleado le estás haciendo vivir, porque, o sea, ¿en qué momento se te olvida que estás trayendo a alguien del otro lado del mundo? Y deja tú que sea porque haya sido yo, así sea quien sea, todo cuenta. Bueno, el punto es que ahí yo lo tomé como un aprendizaje y dije, bueno, pues yo que voy a ser su marketing manager, voy a tomar esto como una experiencia, pues para hacer las cosas mejor y empezar a generar estrategias para dar como toda una experiencia al empleado también, no solamente al cliente. Bueno, total que pasa toda esta situación, me hablan de la empresa y me dicen, oye, yo llegué, no sé, supongan que llegué aquí un lunes y me dijeron, tienes que venir el miércoles. Y yo les dije, oye, por favor, necesito que me des chance de entrar hasta el lunes porque recibí el departamento en estas condiciones, no he podido ni siquiera estar ahí, estoy intentando eh, limpiar, acomodar, tener una cama donde pueda descansar, o sea, tenía que amueblar. Deja tú comprar un sillón, o sea, una cama decente porque es donde voy a dormir. Bueno, entonces intenté movilizar todo, me compré mi primer camita, me fui a IKEA, la compré, obviamente con la emoción, ¿no? De, wow, la primera vez que voy a vivir sola, en mi propio departamento. Me fui a comprar mi cama. Obviamente yo ya me sabía mover en el metro, pero entonces, pues sí, fue como una novata otra vez, porque al final dije, ah, bueno, me voy a ir a la IKEA que está de este lado, y entonces llegué, tomé un metro y oh, sorpresa, tarán, llego y claro, o sea, sí había un metro por ahí, pero pues tenías que caminar como 20 minutos del metro a donde está la IKEA, que es todo un campo de tierra. Y yo así de madre Dios y todo oscuro. La verdad es que no me espanté porque es Dubái, entonces digo, bueno, no me va a pasar nada. Pero en ese momento yo estaba así que quería llorar, bueno, llega la IKEA, dije, bueno, voy a comprar una cama, más o menos ya había visto que quería, la pedí, dije, ah, bueno, pues quiero esta base, quiero esto y así. Entonces yo compré la base, o sea, el frame, pues sí, como la base y el colchón. Y entonces había pedido que me la llevaran al otro día. Pagué, obviamente, me encargué de limpiar y contraté también a unas personas para que me ayudaran a limpiar. Entonces, entre las 3 estábamos limpiando todo el departamento. Me aseguré de ir a comprarme algo de comer y tener cositas en el refri y hacerlo un poco más habitable. Y entonces llegan los de IKEA y yo súper emocionada porque ya había llegado mi cama. Y entonces me dice, les digo, ah, bueno, ¿y no me vas a poner el colchón? Me dice, no, es que no compraste o sea, ¿cómo explico? Compré el marco de la cama, pero no la base. Yo no sabía que el marco de la cama venía sin base.
Y entonces resulta que tenía que comprar como unas tablitas, pues fue todo un rollo. Y entonces yo así con la frustración, y ahora que se los cuento, o sea, yo ya no me acordaba, ahora que lo cuento me salen las emociones. Y entonces, pues ahí voy a comprar las mendigas tablas, las consigo, dije, ya no quiero esperar más, yo también ahí por impaciente, la verdad es que ahora que lo veo en retrospectiva, creo que me pude haber esperado, pero bueno, bendita impaciencia, ¿verdad? Bueno, el punto es que llego a comprar las tablas, regreso a mi casa y bueno, llegando a mi casa, pues ahí estoy yo, según, ¿no? Muy chingona, que me voy a poner a armar mis tablitas. Pues no podía, me frustré, no sabía cómo. La gente que no me conoce, yo nunca armé Legos, yo no soy una persona a la que las matemáticas y estas cosas de armar cositas no se me dan. Soy muy impaciente, la verdad. No me gustan en lo absoluto. Eso de adivinanzas y esas cosas, cero me gustan. Entonces, armar cositas, pues no era lo mío. Entonces yo dije, a ver, bueno, pasé como por todos los procesos posibles. Al final fue satisfactorio y yo terminé súper orgullosa de mí porque pude armar mi cama. Me tardé 4 horas, pero lloré, me puse a cantar, me puse a tomar, bueno, o sea, N cantidad de cosas, lo logré. Y entonces, bueno, ahora quita todo, o sea, desarma el colchón, o sea, más bien como quitarle como el sticker al colchón. Tremendo colchón que pesaba un montón, porque obviamente no lo habían puesto en la cama. Entonces ahí ven al Minion, yo que mido 1,55, cargando el colchón para ponerlo en la cama. Bueno, por fin lo puse. Y entonces yo ya estaba muy contenta porque ya tenía mi camita y entonces ya, bueno, era lo más importante para mí, ¿no? Y yo creo que cualquiera que esté escuchando esto tal vez se va a sentir identificado si han estado en una situación similar. El punto es que, bueno, pasó, llega mi primer día de trabajo y entonces resulta que ese edificio en el que yo estaba viviendo, los dueños de ese edificio eran los mismos dueños de la empresa a la que yo había entrado a trabajar. Y entonces la chica de recursos humanos me dice, oye, mira, nosotros, me dijo, yo vivo en el piso tal, entonces si quieres nos podemos ir juntas a la oficina. Y yo, ay, sí, buenísimo, mil gracias, perfecto, nos vamos juntas. Para esto quiero hacer mención que cuando yo me vine a vivir a Dubái y en general yo no soy una persona que suele vestirse, digamos que de un estilo seductor o atrevido, ¿vale? Yo soy como, pues no me he visto como señora, pero pues tampoco es que esté enseñando. Entonces es muy raro que me vean a mí enseñando o con ropa muy ajustada. Y ahora, tomando en cuenta que si estoy trabajando en Dubái, pues no me voy a vestir así, ¿verdad? Entonces a mí se me ocurrió ese día ponerme un vestido de manga larga, ¿no? A la rodilla, ¿no? Un vestido vaporosito, muy, muy bonito, ¿no? Cero ajustado, o sea, muy femenino, pero nada provocador, ¿no? Entonces, claramente por respeto, y aunque yo ya había vivido aquí, bueno, el Dubái que yo conocí en 2014, 15 y 16 no es el Dubái de 2021, ¿verdad? Entonces, bueno, yo pensaba que era igual, después me di cuenta que no. Bueno, el punto es que llego al lobby a encontrarme con la chica de recursos humanos y me dice, ay, es que creo que te vas a tener que cambiar. Y yo, disculpa, sí, y bueno, entonces ella muy amable, no lo hizo en mala onda, ¿no? Me volteó a ver, me dijo, bueno, no, o sea, tu vestido está a la altura de la rodilla, yo creo que no te van a decir nada. Y yo me quedé en shock, yo dije, ¿cómo? Y yo dije, ok. Entonces, bueno, ya se imaginarán que ¿no? O sea, yo ya iba así como un poco como descolocada con eso, estaba como o sea, ¿cómo? Bueno, el punto es que yo venía toda preocupada, dije, bueno, me va a tocar porque todos mis vestidos son así, a la altura de la rodilla. Y yo dije, me va a tocar ir a comprar ropa. O sea, aparte de ir a comprar muebles, me toca ir a comprar ropa, pues ni modo, ¿no? Sí, obviamente suena muy padre, pero cuando estás ganando, yo ganaba en pesos, no en dirhams. Entonces, obviamente yo decía, madre de Dios, de por sí a lo que había gastado. Entonces, bueno, llego al trabajo, me presentan con los que van a ser mis jefes, me doy cuenta que llegó a esta empresa y yo era la única mujer que era, bueno, no es cierto, yo era la única persona en toda la plantilla de empleados que venía de, de un western country, es decir, de un país pues sí, pues sí, o sea, no del Medio Oriente, pues. Entonces, no de Medio Oriente o de Asia, ¿no? Yo era la única, o sea,
había gente de Líbano, de Jordania, de Siria, de Filipinas, de India, Pakistán, de todos estos países palestinos, y yo era la única que venía pues de Norteamérica, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues qué cool que soy la única mexicana, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a hacer un intercambio cultural intercambio cultural muy padre. Bueno, entonces yo siendo como soy, siempre intentando ver el lado bueno de las cosas para no engancharme en las cosas malas, lo hago por salud mental, claramente. Entonces me presentan tal y tal y tal y cual. La de recursos humanos medio platicó conmigo y entonces me dieron un escritorio, me sentaron ahí, me hicieron como una inducción, ¿no? Como lo que te hacen siempre que empiezas una empresa, firmé mi contrato, shalala, shalala. Eh, y entonces, bueno, como que no tenía ni idea de qué hacer conmigo. Yo preguntando de, oye, bueno, me gustaría saber, platicar con el general manager para entender pues cuáles son mis KPIs, cuáles son las expectativas de mi puesto, ¿no? Y saber por dónde vamos a empezar a trabajar. Obviamente yo les dije, a mí me encantaría conocer quién es la empresa, cómo se fundó, saber, ¿no? O sea, cuál ha sido la trayectoria de la empresa, porque es una empresa que lleva muchísimos años aquí. Entonces yo quería saber eso para yo poder empezar a entender mi marca, ¿no? Y una de las cosas que también habíamos acordado que yo iba a hacer es que yo iba a ir a los puntos de venta. Si bien yo tengo experiencia en el ramo de la óptica, tener experiencia en la óptica en México no es lo mismo que tener experiencia en la óptica en Dubái, ¿verdad? Entonces habíamos acordado que yo iba a estar visitando puntos de venta para que yo pudiera entender un poco al consumidor, que eso para mí es importantísimo, conocer también cómo se manejaba el equipo dentro del punto de venta, cómo era la experiencia del cliente, ¿no? Todas estas cosas que son insights muy importantes para el tema de marketing. Entonces, pues empecé a hacer como mi journey y así de repente me decían, no, mira, te tienes que ir todo un día a la óptica de Dubai Mall y entonces pasado mañana tienes que estar todo el día en la óptica de Mall of the Emirates. Y así estuve visitando puntos de venta en los 7 Emiratos que teníamos. Empecé a empaparme un poco de cómo funcionaba el tema de la publicidad aquí, porque eso también es un tema súper interesante, porque obviamente en todos los países hay regulaciones para el tema de publicidad, pero aquí, como ya lo he mencionado en otras ocasiones, son 7 Emiratos y cada Emirato se rige distinto en ciertas cosas. Hay muchas cosas que son en común, pero hay otras que cambian. Y en el tema de publicidad, cada emirato tenía como cambios importantes que tenías que tomar en cuenta a la hora de hacer publicidad. Entonces todo esto para mí era una curva de aprendizaje. Yo estaba contenta porque estaba aprendiendo cosas. Pero sí me acuerdo que el día que yo entré a trabajar, el primer día que yo pasé al baño, me dio una sensación que yo no iba a estar ahí por mucho tiempo. Y entonces, pues yo dejé ese pensamiento ir y me concentré en lo mío. Entonces, bueno, yo intentaba aprender, adaptarme, conocer, preguntar. Y yo sentía que yo no podía entablar como una conversación con el que era mi jefe. Aquí, por lo regular, el periodo de prueba son 6 meses. Entonces, pues pasó el tiempo, ¿no? Ya tenía mi contrato, me pusieron la vacuna del COVID, lo cual pues fue una gran bendición porque yo ya tenía la vacuna cuando en México todavía no, o sea, en México apenas la estaban poniendo para personal de salud y para adultos mayores y todo este rollo y yo ya la tenía aquí, ¿no? Entonces, lo cual era una gran ventaja. Y bueno, pues pasó todo esto, yo hablaba con mi familia, obviamente pues ya se preguntarán de, bueno, ¿y qué pasó con su novio? Bueno, pues la relación evidentemente pues se empezó a enfriar, pasaron muchas cosas ahí que claramente no voy a platicar, pero bueno, pues pasaron muchas situaciones que la relación pues simplemente ya no funcionó. Y entonces, bueno, pues yo estaba en este momento de, bueno, intentar hacer mi vida también, porque decía, bueno, yo estoy en Dubái, este chico se va a ir a vivir a Londres. La idea era que pues iba yo a estar en Dubái, él iba a estudiar en Londres un año y ya después veríamos qué va a suceder, ¿no? Les cuento eso porque ya sé que les encanta el chismecito. Entonces, pues ese era como el plan. Pero entonces claramente pues yo estaba como en este plan de intentar adaptarme a mi nueva vida, no querer, más bien sí, adaptarme a mi nueva vida, entender el trabajo en el que yo estaba,
entender las nuevas dinámicas, ¿no? En las que yo me estaba viendo, ¿no? Sí, en las que yo estaba, empezar también un poco como a generar una red de apoyo, porque eso es algo que hemos platicado en otros episodios, la red de apoyo es importantísima, ¿no? Y bueno, pues yo empecé, bueno, ya hablaremos en otro episodio de las amistades tóxicas, porque eso también es, no hombre, no saben la cantidad de cosas que nos han pasado. No solo a mí, obviamente, a mucha gente que conozco, pero bueno, yo creo que es normal que en la vida, no importa en dónde vivas, vas a tener amistades tóxicas, pero yo creo que vivir en el extranjero, a veces por la necesidad de querer tener pues una red de apoyo, terminas confiando o juntándote con personas que a veces pues no es la mejor compañía, ¿no? Y entonces yo en esta búsqueda de querer generar mi red de apoyo, efectivamente yo tenía amigos de mi primera vez, entre ellas Duca y Sergio y otros amigos, pero bueno, ellos ya tenían su vida, ellos llevaban 6 años viviendo en Dubái y entonces pues ellos tenían sus dinámicas, sus cosas, su rutina y yo no podía estar dependiendo de ellos. Entonces yo decía, bueno, Grecia, sí voy a salir con ellos, pero también quiero empezar a conocer gente. Y entonces, bueno, pues son estos grupos que son una maravilla, ¿no? De Facebook, de WhatsApp, ¿no? Entonces empecé a conocer gente, di con una chica mexicana y aparentemente pues era todo maravilla, teníamos como varias cosas en común, incluso teníamos una amiga en común en México y entonces, bueno, pues ella y yo empezamos a tener como una relación de amistad y bueno, pues empezamos a conocer gente, entre gente de aquí y allá. Dentro de mi trabajo, ya me acordé, sí había una chica de Ucrania, ¿cómo se me podía olvidar ella? Ella y yo nos empezamos a ser muy amigas, resulta que vivíamos en la misma torre, entonces ella es ucraniana, pero ella se convirtió al Islam. Y entonces ella vivía con otra chica ucraniana. Y entonces ellas dos eran roomies, vivíamos en el mismo piso, literal, nos separaban como 3 o 4 departamentos. Entonces, pues siempre nos veíamos. Mi amiga Tania obviamente no bebía alcohol, pero su roomie sí. Entonces luego venían a mi departamento porque yo tenía un departamento de una recámara. Ellas vivían en un estudio, entonces pues siempre estaban en mi casa y súper padre. Entonces poco a poco empecé a generar mi red pues sí, de apoyo, ¿no? Y entonces empecé a salir con estas personas y luego con la chica mexicana y entonces fui conociendo gente. Y bueno, el punto es que todo parecía estar aparentemente bien. Yo empezaba a tener amigos, mi relación cada vez se iba más en picada, ¿no? Obviamente entraron muchos momentos de confusión. Yo en ese momento también, o ya antes, ya me había dado cuenta que yo sabía pues que yo quería empezar a hacer otras cosas, esas cosas que yo no hice la primera vez que me vine a vivir a Dubái. Y evidentemente no es una excusa, más bien es algo que yo llegué a un aprendizaje o a una conclusión después de que pasó el tiempo, ¿no? Y sí, obviamente tal vez con esta persona que fue mi pareja no fui mi mejor versión al final y claramente que no, pues sé que no fue, pero bueno, pues al final pues de todo se aprende y a veces uno es el villano en las historias de unas personas y a veces uno es el ángel en las historias de unas personas. Entonces, bueno, el punto es que la situación pues entre nosotros ya no funcionó. Eh, Como les digo, todo aparentaba estar bien, ¿no? Yo creía que tenía amigos, yo creía que todo estaba bien. Luego un día por Facebook conocí a una chica que se llama Andrea, que Andrea juega un papel muy importante en mi vida en esta historia. Andrea y Florian. Andrea pues también se convirtió como una hermana, ella es de Colombia, nacida en Colombia y creció en España, casada con Florian. Florian es alemán español y bueno, pues yo a ellos los conocí así por Facebook o WhatsApp, una cosa así. Y nos hicimos muy amigos, ¿no? Y entonces pues yo empecé a salir con estos, empecé a hacer mi grupito de amigos y un día yo no me había dado cuenta que a mí me empezaba a generar demasiado estrés ir al trabajo. O sea, yo no podía, no podía. Yo no era consciente de lo que mi cuerpo me estaba diciendo a gritos. Y un buen día llego a la oficina y entonces no puedo respirar y no puedo respirar y no puedo respirar y me sentía fatal. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Yo dije, es que seguro me estoy sintiendo mal porque creo que pues me está dando un poco como el bajón de que estoy extrañando a mi familia, de que este es punto importante, dejé a mis perros.
Entonces yo decía, es que los perros, entonces como que eran tantas cosas en mi cabeza y yo no era consciente que mucho de lo que me estaba pasando en ese momento sí era por el tema emocional, pero era también por el tema del trabajo. Y entonces yo de pronto ya no podía respirar, empecé a temblar, me fui al baño, empecé a llorar como un bebé, me salí del baño, dije, es que no puedo respirar y bueno, terminé en el hospital porque me dio un ataque de ansiedad. Jamás me había pasado eso. Yo no conocía lo que eran ataques de ansiedad, no los conocía, no sabía que existían, pero nunca en mi vida sabía, o sea, los había sentido. Entonces, bueno, pues terminé en el hospital y el doctor me dijo que sí, que había sido eso. Me preguntaron que qué pasaba, ¿no? Como que intentaron ahí ayudarme. Eh, bueno, pues me fui a mi casa, me dieron un tranquilizante, shalala, los de recursos humanos súper, las niñas divinas, la verdad es que se portaron increíbles. Una de ellas se quedó ahí conmigo hasta que yo me despertara y súper tierna me puso un rosario en las manos para que, ¿sabes? O sea, lindísimas, la verdad. Eh, pues un chofer me fue a dejar a mi casa y bueno, pues yo ahí toda conflictuada, ni siquiera me acuerdo si les dije a mis papás en ese momento, la verdad es que eso sí no lo recuerdo, sé que les dije, pero no en ese momento, no lo sé, la verdad. El punto es que mis amigos en ese momento pues se enteraron, les platiqué, estuvieron de, oye, ¿qué necesitas? Vamos por ti. No, todo bien, ¿no? Entonces yo empecé a hacer como una reflexión conmigo de qué estaba pasando. Y me di cuenta que yo lo que tenía era miedo de perder mi trabajo porque yo sentía que las cosas no estaban fluyendo en el trabajo. Y yo sentía que no fluían porque yo sentía que no podía tener una comunicación con mi jefe, porque yo sentía que no, o sea, nada más no. Y yo cada vez que intentaba, cada vez que no tenía un feedback de regreso y eso es súper frustrante. Entonces, pues yo en este momento, ¿no? De crisis y de estar físicamente mal, empecé a hablar conmigo y entonces me dije, Grecia, ¿qué es lo que te está pasando? O sea, ¿qué tienes? ¿Por qué te sientes así? Caí en cuenta de lo que les acabo de contar y yo solita me pregunté a mí misma, o sea, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Si pierdes el trabajo, eso es lo peor que te puede pasar y no, y al final del día, y ahora pensando en retrospectiva, en ese momento en mi vida, yo pensando en retrospectiva me di cuenta que gracias a lo que me pasó del COVID y el valor que yo en ese momento le di a mi familia, me di cuenta que lo peor que me podía pasar es que mi familia no estuviera bien, que mi familia estuviera, que alguien en mi familia estuviera pues enfermo o desaparecido. Y dije, eso sí es algo lo peor que me puede pasar. Pero afortunadamente dije, mi familia está bien, mis papás están bien, mis perros están bien, mi hermano está bien, mis abuelos, mis tíos, mis primos, todos están bien, yo tengo salud, tengo una casa en México, tengo esto, estoy bien. Lo peor que puede pasar no es quedarme sin trabajo. Claramente no es lo que quería, pero tenía yo que ser consciente de las cosas, ¿no? Y bueno, pues eso pasó, no sé, un 5 de julio más o menos, y a la semana siguiente llego a la oficina un viernes, no es cierto, un jueves, porque tienen que saber que antes en Emiratos el fin de semana era viernes y sábado. Entonces, pues nosotros, digamos que el jueves pues era el último día que ibas a trabajar y ya de ahí pues te ibas a la fiesta y entonces ya tenías viernes y sábado para descansar y el domingo regresabas al trabajo, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que estoy un jueves en la oficina, estoy hablando con mi jefe y entonces este señor me dice, no, pues ¿sabes qué? Es que no me estás entregando lo que yo te estoy pidiendo y pues la verdad es que lo mejor que voy a tener, yo creo que voy a tener que dejarte ir. Y en ese momento cuando me lo dijo, yo sentí un alivio. O sea, jamás me imaginé que me corrieran, me diera tanto alivio, la verdad. Y entonces yo dije, ok, perfecto, no pasa nada. Y le dije, oye, bueno, ¿cómo va a funcionar el tema? Porque yo sigo en probation, no sé qué va a pasar con el departamento. La verdad es que se portaron como muy amables en ese sentido. Me dieron chance de quedarme en el departamento un mes y medio más. Me dijeron que no me iban a cancelar la visa hasta que yo encontrara un nuevo trabajo. Eh, Contexto para los que no sepan, la estadía de uno aquí en Emiratos pues depende de tu trabajo, ¿no? Entonces, si yo no tenía trabajo, pues yo tenía 30 días para salir del país. Entonces, pues me tenía que poner las pilas, ¿no? Y también porque yo estaba viviendo en el edificio de ellos. Me pagaron todo lo de ese mes y todavía me pagaron un mes más. Entonces, la verdad es que por esa parte
pues bien, ¿no? Entonces sí, yo me sentía un poco confundida porque dije, ¿cómo es que se les ocurre correrme cuando no tengo ni 5 meses en la empresa? O sea, y cada vez que yo les pido algo, que quiero hablar o que les doy propuestas, pues simplemente me dicen que no y quieren que haga lo mismo de siempre y simplemente no tengo feedback. Y bueno, entonces hablé con personas clave que yo había conocido en este poco tiempo trabajando ahí. Personas clave me refiero a proveedores, ¿no? Y les hablé, les dije, oye, mira, pues fue un placer platicar, conocerte, pero ¿sabes qué? Sucedió esto. Y la verdad es que muchos de ellos me dijeron, nos lo imaginábamos porque sabemos, hemos trabajado con estas personas tantos años y tú eras muy disruptiva para ellos. O sea, y no en mal sentido, sino que yo venía con las ideas, pues sí, de México, también como yo trabajé con una cadena de ópticas española, pues yo venía también como con mucho esto, ¿no? De vamos a hacer campañas, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Y al final, pues no era ahí, ¿no? Entonces, pues estos proveedores me dijeron no, que era una pena, pero que era lo mejor definitivamente para mí, porque pues no era ahí, ¿no? Y bueno, pues pasó y obviamente en ese momento yo me acuerdo que le hablé a mi mejor amiga, ¿no? La que era mi mejor amiga, que yo creía que era mi mejor amiga, y le dije, necesito verte, vamos a tomar algo, estoy muy feliz porque sucedió esto. Y en ese momento fue cuando yo dije, a ver, sí estoy contenta y todo, me voy a dar yo mi periodo de duelo. La verdad es que no sé ni yo cómo es que llegué a esas conclusiones, pero para mí eso se sintió que era lo correcto. Y entonces dije, a ver, no quiero decirle a nadie de mi familia lo que pasó, no quiero que lo sepan. Creo que aparte en ese momento yo me había dado un tiempo con mi novio de aquel entonces, ¿no? Como les digo, ya las cosas estaban medio mal, entonces creo que en ese momento no nos estábamos hablando porque nos habíamos dado un tiempo. Entonces yo dije, a ver, no le voy a decir a nadie de México, me lo voy a quedar yo porque en este momento yo tengo que asimilar lo que me está pasando y no estoy lista para resolver preguntas. Y a veces uno, cuando una persona que amas tanto, que quieres tanto, está en problemas, pues nuestro primer instinto es querer ayudarlos, pero a veces la forma en la que los queremos ayudar a veces no es la forma en la que ellos necesitan en ese momento. Y yo sabía que si yo le contaba a mi familia que me había sucedido esto, pues ellos iban a preguntarme y me iban a dar 1000 propuestas y me iban a ayudar a, pues de pronto me dirían, oye, pues regrésate, ¿no? Y yo sabía que yo no quería eso, entonces yo dije, no voy a decir nada y ni siquiera era por no preocuparlos, era porque yo no estaba lista para responder preguntas cuando yo ni siquiera podía tener esas respuestas para mí misma. Entonces dije, bueno, démosle un tiempo, dije, voy a pasar estos 3 días que es de fin de semana. Ah, ya me acordé, porque aparte había terminado el Ramadán. No es cierto, no. Ese fin de semana era como un fin de semana largo, ya me acordé. Y entonces yo dije, me voy a dar todos esos días que eran como fin festivo, que eran como 5 días o 6 días seguidos, o sea, incluyendo el fin de semana más otros 4. Entonces era como un fin de semana súper largo. Y entonces dije, me voy a dar esos días como mis vacaciones. Dije, me voy a relajar, me voy a tranquilizar. Dije, mira, me dieron dinero de esto, ok, no soy rica, pero bueno, por lo menos tengo tantito, me voy a calmar, me vi con mis amigos, ¿no? Intenté no pensar demasiado y ya una vez que la gente empezó a trabajar, que regresó a los trabajos, pues entonces yo me senté a buscar trabajo y eso fue mi trabajo. Me puse a buscar, busqué, no hacía otra cosa más que buscar chamba y era lo único que hacía. Y entonces mandaba currículum por aquí, por allá, tuve algunas entrevistas y bueno, ¿no? Mis amigos, la verdad que en ese momento, pues sí, ¿no? La chica esta que en ese momento, aunque después fue una mala persona, pero bueno, en ese momento también ella me ayudó, hizo cosas buenas, tampoco todo el mundo es malo, ¿no? Sí hizo cosas buenas, me ayudó, estuvo ahí, ¿no? Me venía a ver, me trajo un día algo de cenar como para darme un apapachito al alma, o sea, cositas lindas que en ese momento se agradecen, ¿no? Entonces, pues bueno, pasó esta situación. Eh, ella vivía en Marina y le dije, creo que pasó un fin de semana en el que claro, yo me empecé a sentir sola. Creo que ese fin de semana ni siquiera llegué a mi casa, estuve todo el fin de semana con ella y ya me acordé. Pasó eso y estuve todo el fin de semana con ella. Cuando llego a mi casa, yo llegué a mi casa, digamos que estamos hablando como a mediados de agosto.
¿no? Y yo tenía que estar, o sea, mi límite para estar en ese departamento era el 31 de agosto. Digamos que esto que les cuento pasó por ahí entre el 10 y el 15. Y entonces yo estuve ese fin de semana con ella y nos fuimos juntas a Mall of the Emirates y de ahí pues le dije yo ya me voy a mi casa y ella se iba a la suya. Entonces llego yo a mi casa y no hay luz y no hay agua. Y yo, ¿cómo? ¿Qué está pasando? Y entonces me doy cuenta que me habían cortado todo. O sea, me habían cortado la luz y el agua. Yo dije, ¿qué? Ah, no es cierto, agua sí había, pero no había luz. Si no había luz, todo lo del refri se me había echado a perder. La estufa, como era estufa eléctrica, pues no encendía. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Y entonces le hablé a esta niña, le dije, güey, me pasó esto. Y obviamente ella me dijo, te vienes conmigo ya, ¿no? Porque aparte su novio no estaba con ella en ese entonces yo me podía quedar con ella. Entonces me dijo, te vienes conmigo ya. Y entonces ahí voy yo llorando, me fui a quedar con ella. La verdad es que también, ¿no? Se lo agradeceré siempre. Me dijo, mira, mañana te bajas en este edificio, me dijo, porque allá abajo está la administración y están rentando cuartos y entonces seguramente habrá algo para ti. Pues he dicho y he hecho, al otro día me bajé, pregunté y no sé qué, no, pues tienes cuarto disponible, sí, 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 tal cual, perfecto. Entonces, pues ahí voy, otra vez, a mover todo. Dije, perdón que lo diga, pero estos cabrones, o sea, me están corriendo cuando habíamos acordado que yo me iba a salir el 31 de agosto y es punto el 15 de agosto. O sea, estamos a 15 días. Dije, qué mala onda. O sea, eso no se hace. Y entonces, bueno, pues ahí yo voy ese día en la mañana, di el depósito, shalala, shalala. Me fui a mi casa a empezar pues sí, a empacar cosas en la maleta. Claramente yo no tenía coche y también yo soy una persona que no le gusta estar pidiendo ayuda porque no quiero molestar a la gente. Y entonces dije, bueno, pues ya ahorita veo cómo me la arreglo. Contraté como unos movers para que me ayudaran a mover mi cama. Yo dije, yo me llevo mi cama y las cosas que yo compré. Pues ahí me tienen dando 1000 vueltas, contraté los movers, no sé qué. Y entonces me acuerdo que venía de Al Barsha Marina en la camioneta de los transportistas y de repente en un semáforo alcanzo a ver algo que decía, algo de México. No me acuerdo qué era, pero me acuerdo que era algo de México. Y en ese momento, yo como romantizo todo, dije, estos son señales. Dije, ¿será que me tengo que regresar a México? Y yo dije, no, 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 tranquila. O sea, no es el momento y deja de estar viendo cosas donde no son. Y entonces, bueno, pues llegué a Marina, a mi nuevo departamento. Yo vivía en el piso 29, o sea, tenía una vista espectacular. Y entonces, pero bueno, ahí ya empezó a cambiar la cosa, porque de vivir sola en un departamento de una habitación, pues me iba a mudar a un departamento, sí, con una vista muy bonita, pero tenía que compartir el departamento. Y entonces yo decía, chin, pues a ver qué tal me tocan estos flatmates, porque no los conozco, no sé quiénes son, no sé ni de dónde son, no sé nada. Y bueno, pues apostarle a todo, ¿no? Entonces llegué, me instalaron mi cama, me ayudaron, shalala. Al otro día, pues ese día me quedé a dormir ahí y al otro día dije, bueno, mañana regreso por mis cosas. Pues ustedes creen que cuando regresé por mis cosas al otro día, que digamos que ya parece entonces era 17 o 18 de agosto, no me acuerdo, llego y entonces veo que las cosas, o sea, las pocas cosas que yo había dejado estaban raras ahí. Yo dije, como que esto yo no lo dejé aquí. Y entonces luego me cayó el 20 que yo había lavado como una cobijita y no estaba donde yo la había dejado. Y entonces cuando fui al que era mi habitación, abrí el closet a recoger lo que quedaba, me di cuenta que alguien se había metido a que era mi departamento y todas las cosas que yo no había recogido, porque evidentemente yo iba a regresar a recogerlas, pues las fueron a aventar al piso. Entre ellas, pues había lavado una cobijita y ropa interior y ver mi ropa interior ahí tirada, me sentí ultrajada, me sentí fatal. O sea, quería llorar, yo no sabía qué hacer. Obviamente, para esto mi familia seguía sin saber todo esto, ¿vale? Entonces yo dije, güey, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, ¿por qué estoy aguantando esto? Y luego dije, no, a ver, tranquila. O sea, no te lo tomes personal, estos son unos cabrones, son cero profesionales. O sea, basta, no es contra ti, basta. Entonces, bueno, pues recogí todo, obviamente pues seguía con el sentimiento ahí. Obviamente les llamé a mis amigos en ese momento. Bueno, yo ya no sabía dónde meterme. Y ya después entendí que ellos habían metido a mi departamento porque como se dieron cuenta que yo empecé a sacar cosas, entonces estos asumieron que yo ya me había salido.
Pero pues no, o sea, yo me salí antes del tiempo cumplido, pero bueno, X, no voy a entrar más en detalles. Me cambio de casa y estoy en Marina. Bueno, pues ahora sí, casa nueva, ya no estoy en este lugar. Yo siempre había querido vivir en Marina. Y entonces, bueno, ahí me tienen buscando trabajo y después, bueno, pues encontré un trabajo, empecé a trabajar. Es otra historia larguísima. Yo me quedé sin trabajo por ahí no sé, ¿qué les dije? Como por el 15 de julio y yo empecé el nuevo trabajo por ahí del 22 de agosto. Sí, más o menos. Entonces, pues me quedé un mes sin trabajo. Y bueno, me pagaban un poquito más en el trabajo en el que yo estaba. Obviamente este no me incluía departamento ni nada, pero pues justo ahí donde yo vivía pasaba un autobús que me dejaba fuera de mi nueva oficina. Entonces dije, bueno, pues es como 1 hora de recorrido, pero pues me sale barato. No me encantaban los horarios porque eran horarios que tenía que trabajar de 10 de la mañana a 7 de la noche, 6 días a la semana. Y yo decía, ay, no quiero, a mí me gusta tener mi fin de semana libre, pero dije, a ver, no empieces de princesa, o sea, mira, al final es un trabajo de marketing, tómalo como que este es tu ancla para poder quedarte en Dubái, o sea, ya encontrarás algo mejor. Y entonces, bueno, pues empecé a trabajar aquí, resulta que pues este jefe es que ese señor era todo un caso, pero y tampoco sé cómo explicarles en lo que trabajaba, pero era como en un proyecto, era una empresa de acero inoxidable, que mis amigos de ahora, los que me conocieron en aquel momento que siguen aquí, bromeamos y decimos que trabajaba en La Leona, porque esta empresa tenía una escultura de una leonesa preciosa hecha con acero inoxidable en un mall en Dubai, en Jumeirah Road, y el mall era Sunset Mall. Entonces había una leona así espectacular. Entonces la leona tenía como toda una historia y toda una causa y así, pero pues en realidad era un capricho de este señor que tenía mucha lana y que él pues era dueño de una empresa de acero inoxidable, ¿no? Entonces yo era la única, otra vez, persona que no venía de países de este lado del mundo. Él trabajaba con casi puras mujeres, o más bien en el tema administrativo todas eran mujeres de Filipinas. Yo era la única que no era de Filipinas y en la fábrica pues tenía hombres, ¿no? Y los drivers y así. Y la verdad es que el equipo era gente súper buena, bien lindos, o sea, me llevaba muy bien con mis compañeros, pero luego me di cuenta que el tipo estaba bien loco porque les empezaba a gritar a la gente horrible y corría gente tiro por viaje. Nuestra oficina estaba dentro de un centro comercial. Muchas veces, así gente que pasaba caminando le llamaba a la policía porque este güey se la pasaba gritándole a la gente. Entonces, pues el nivel de cortisol que tenías, pues estaba siempre al máximo porque siempre estabas estresado de que este güey mañana te corría, ¿no? Y casualmente conmigo el güey no era así, o sea, conmigo era como que le bajaba 3 rayitas. Y entonces yo después me quedé pensando, mucho tiempo después, dije, este es un racista, o perdón, pero creo que más bien diría, este güey no es pendejo porque sabe, o sea, porque a la gente de ciertos países sí les grita y porque a mí no, porque sabe que no me voy a quedar callada y que tienen que saber que yo odio el conflicto y yo a veces me he dejado pisotear horrible porque no quiero incomodar a los demás, pero ya estoy trabajando en eso. O sea, si tú, bueno, es todo un rollo. El punto es que eh, pues yo empecé a trabajar ahí y entonces empecé a conocer gente como muy interesante también porque les digo, el tipo tenía mucho dinero, entonces siempre llegaban a verlo como sus amigos, el señor ya estaba mayor, entonces el güey tenía problemas para estar solo. Ese es número uno. Dos, tenía un montón de dinero. Entonces él lo que quería era tenernos ahí todo el tiempo. Entonces lo que pasaba es que siempre, les digo, trabajamos de 10 de la mañana a 7 de la noche. Yo estaba a cargo del tema de marketing, entonces lo que quería era que yo trajera o diera a conocer el proyecto de La Leona a nivel mundial porque querían que La Leona estuviera exhibiéndose en alguna parte del mundo. Entonces pues yo empecé a contactar a gente del Departamento de Cultura en México a ver si podíamos hacer algo y a todos los países de habla hispana porque el güey quería que la lleváramos a algún lugar del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, contacté embajadas, shalala, gracias a eso conocí a la embajadora de Filipinas aquí, padrísimo, les digo, conocí gente como muy interesante también. Entonces, bueno, pues pasó todo este rollo y el primer mes que me tocaba que me pagaran, bueno, me pagaron y les digo, oye, bueno, ¿qué pasa con mi visa? Porque necesito que me des mi visa, shalala. Y me dijeron, no, pues no, no, luego te la damos, luego te la damos, luego te la damos. Para esto tienen que saber
que cuando a mí me cancelan, cuando les dije a la empresa en la que estaba de, oigan, saben que ya encontré trabajo, ya me pueden cancelar la visa, me la cancelaron. Y en ese momento, pues tienes tú que saber, si no estás familiarizado con esto, que tu visa aquí, tu residencia en Dubái, todo el tema de tu teléfono celular, el tema de tu contrato con el departamento, el tema de todo, de tu cuenta de banco, todo está ligado a tu visa. Entonces, en el momento que se cancela tu visa, en ese momento todo mundo le llega una notificación y entonces pues te empiezan así de, oye, tienes que pagar esto, o te vamos a cobrar esto, o qué va a pasar, porque, ¿sabes? O sea, como que entran en pánico. Entonces, cuando me cancelan la visa, me cancelan las cosas, me bloquean las cuentas de banco y yo así de, no puede ser. O sea, tengo dinero, tenía mi tarjeta de crédito y mi tarjeta de débito, entonces no las podía usar porque no tenía visa. Y como mexicanos podemos estar en Dubái con 6 meses como turistas. Entonces, la verdad no me acuerdo cómo pasó. Creo que esta empresa en la que yo entré a trabajar me dieron una visa de turista, como que aplicaron por una visa de turista, algo así. Y entonces en México tenemos un dicho que es como que te dan a tole con el dedo, o sea, es decir, como que te están cuenteando, o sea, como que nada más te dicen que sí, pero no hacen nada. Entonces me estaban dando a tole con el dedo porque me decían que sí me iban a dar visa y no me daban nada. Y yo decía, oye, mira, es que necesito que me des la visa porque mira mi teléfono y mira que esto y mira que mi cuenta de banco, y no me la daban. Y bueno, eso pasó, les digo, entré el 22 de agosto y entonces, pues para ese entonces yo ya había oficialmente terminado mi relación con este chico, ¿no? Terminamos pues muy mal, la verdad, o sea, en muy malos términos. Y bueno, pues entonces yo estaba ya intentando como levantarme de toda esta situación, ¿no? Y ya cuando yo encontré trabajo o sea, más bien cuando ya encontré un trabajo, me acuerdo que un día le dije a mi mamá, oye, mami, es que quiero platicar contigo. Mi mamá, sí, 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 ya hace mucho que no hablamos, has estado muy callada, obviamente ya me conoce. Y le dije, ay, bueno, mira, ¿qué opinas de mi nueva casa? Y mi mamá, ay, qué bonita, y cómo o sea, te cambiaste, ok. Y yo, pues mira, te voy a contar la verdad. Y entonces en ese momento le saqué todo. Le dije, es que me corrieron y pasó esto, y mi pobre madre así de, ¿y qué me estás diciendo? O sea, ¿cómo es posible que todo esto lo viviste y nunca me lo contaste? Y yo, bueno, es que pues no quería, una, creo que no te quería preocupar, y la otra es que no estaba lista para recibir preguntas y tampoco quería enfrentarme a la situación en la que me dijeran de regrésate a México, ¿no? Aunque me lo dijeran desde un lado de amor y eso siempre lo voy a agradecer, pues yo no quería escuchar eso, ¿no? Entonces, bueno, pues mi mamá así de, bueno, ¿dónde vas a trabajar o qué? A ver, cuéntame, ¿no? Entonces, mi pobre madre, yo no sé cómo le hizo para asimilar todo esto que le conté. El punto es que, bueno, ya pasó y empecé, les digo, trabajé con este señor. Y luego en septiembre, a finales de septiembre, bueno, para esto pues pasaron semanas. Yo estaba en un Ladies Night con mi amiga Andrea, que es la española que les dije, y mi amiga Alejandra. Y Alejandra, bueno, si ustedes nos han escuchado desde el principio, saben que Ale fue mi primera invitada oficial en el podcast En Raíces en las Dunas. Entonces, Ale estaba ahí esa noche, estábamos en un bar. Y yo me acuerdo que esa noche yo les dije, ay, yo no quiero saber nada de los hombres, no quiero saber nada de nadie. Y bueno, dije, quiero estar soltera por un rato. Y estamos en este bar y de repente ponen la canción de Tusa de Karol G. Y entonces yo cantando la canción de Tusa porque yo decía, güey, es mi canción, o sea, por favor, ¿no? Y entonces como era todavía tiempos after COVID, pues todavía no podías como bailar en el antro ni nada. Y este ni era un antro, era un bar, pues, pero no podías bailar. Y entonces yo les dije a mis amigas en broma de, güey, y dime que somos latinas sin decirme que somos latinas. Dije, somos las únicas que estamos cantando y bailando en la silla, ¿no? Bueno, total que de repente me dice mi amiga Andrea, oye tía, mira, es que hay un chico que no deja de verte y bla, 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 bla. Y yo, ¿quién? Y volteo y veo a un hombre así guapísimo. Yo dije, madre de Dios, o sea, es así, físicamente es justo como me gustan. Y yo dije, no, 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 seguro es un patán, no, 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 no quiero, no sé qué. Bueno, pues no les hago el cuento más largo. Eh, Ese chico del bar y yo llevamos casi 3 años juntos
y él es mi productor oficial en Raíces en las Dunas y muy pronto tendremos una entrevista con él. Y bueno, entonces nos conocimos, ya después pues en medio empezamos a salir y todo, y lo conocí pues gracias a Andrea y gracias a Ale, que si quieren ya después hago un episodio de eso. Bueno, el punto es que conocí a Paul, a mi pareja actual, y bueno, pues pasaron los meses, empezamos a salir, yo seguía trabajando con este señor, empezó la Expo de Dubái. Para los que no saben qué es Expo, pues es una, no sé si decir que es una fe, es como una exhibición que se hace en distintas partes del mundo, o sea, se hacen como en diferentes sedes y en esta ocasión, bueno, desde hace muchos años, Dubái se estaba preparando para la Expo 2020, pero como fue el COVID, pues entonces se pasó a 2021. Entonces en la Expo hicieron como toda una zona en específica para la Expo, los pabellones increíbles, tecnología, o sea, cosas súper interesantes de cada país. La verdad, a mí me gustó mucho. Y entonces, pues resulta que mi jefe en ese momento, como él era muy creativo, pues él lo que quería era que cada lunes fuéramos a la expo con él. Y dejen ustedes que fuéramos a la expo durante las horas de trabajo. No, 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 no. El güey quería que fuéramos a la expo con él los lunes, o sea, que saliéramos de la oficina a las 4 y era estar toda la tarde hasta las 10 de la noche en la expo. Y aparte, pues era, o sea, ir a la expo y nos íbamos a cenar y hablábamos de trabajo, y obvio, con todo el equipo, ¿no? Y no le podías decir que no, porque si no el güey se enojaba. Y entonces yo en ese momento, como yo ya salía con Paul, Paul es una persona, pues digo, al final es holandés y no se quedan callados y son como muy directos. Y él me decía, pero es que ¿por qué no le dices que no? ¿Por qué le sigue? O sea, me decía, no, no por celos, sino era de, ¿por qué este tipo te está haciendo trabajar cuando ni siquiera te está pagando las horas extras? ¿Y qué tanto hacen en la expo? Y yo, ay, yo toda buena, ¿no? Y obviamente con el miedo y que mucha gente se va a identificar conmigo, estoy segurísima. Si tú estás en esta situación, estoy segura que te vas a identificar conmigo, que era de no, es que yo no le quiero decir nada porque no quiero que me corra, no quiero perder mi trabajo porque me costó un montón, porque ahora sí ya no tengo visa, ¿sabes? O sea, no, le dije tú porque no estás en esa situación y no lo entiendes, pero no puedo. Entonces yo decirle que no a este güey era como, pues no quería arriesgarme, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron las semanas. Obviamente, pues mi relación con Paul se empezó a formalizar también. Yo ya empezaba más casi que a vivir con él, sin ser, o sea, no vivía con él, pero no oficialmente, ¿no? O sea, bueno, el punto es que pasaron las semanas y ya me acuerdo que mi situación en el trabajo, porque el tipo ya cada vez se ponía más, o sea, más pesado. En una ocasión unos proveedores fueron a gritarle, le querían pegar porque el güey no les había pagado. O sea, el güey traía un Ferrari, vive en un departamento, en un penthouse increíble en Marina, eh, viaja por todo el mundo y no le podía pagar a sus empleados y a sus proveedores. O sea, fatal, 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 fatal. El punto es que obviamente pues yo estaba cada vez más estresada porque obviamente no tenía dinero, porque tenía que pagar renta, sin visa nuevamente. Y entonces Paul me decía, bueno, es que ¿qué estás haciendo ahí? Yo decía, es que pues no tengo otra opción, ¿no? Y entonces yo en algún momento dije, es que creo que lo mejor que yo podría hacer es tomarme mi tiempo para encontrar un mejor trabajo y así pues evitar caer en estas manos, ¿sabes? O sea, evitar en caer en este tipo de trabajos, pero es entendible que uno por la necesidad, no lo justifico, pero lo entiendo. Y si te está pasando lo mismo, créeme que te entiendo perfecto y sé lo que estás viviendo. Y sé que no es fácil decir, es que pues me voy a dejar de trabajar a tomarme mi tiempo mientras tengo cosas que pagar, ¿no? Y más que nada que tu situación migratoria depende de tu trabajo. Entonces yo decía, no sé qué voy a hacer, pero yo sabía que tenía que tomarme mi tiempo para encontrar un mejor trabajo. Y entonces, platicándolo con Paul, me dijo, a ver, él en ese momento tenía muy buen trabajo y me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, salte de trabajar, tómate el tiempo que te tengas que tomar para encontrar un trabajo. Y de hecho, él ya me había dicho que me viniera a vivir con él, pero yo así de, ¿cómo crees? Llevamos súper poquito de conocernos, estás loco, no sé qué. Le dije, no, 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 no. Pero a ver, ¿para qué nos hacemos tontos? Siempre me quedaba en su casa. Entonces, o sea, literal, o sea, ya a la fecha nos reímos porque a veces
yo era de, ay, me traía mi bolsa con una muda de ropa y luego él me tenía que llevar a mi casa por más ropa y me decía, ya tráete para toda la semana, ¿no? Y entonces, poco a poco. Entonces, bueno, el punto es que, les digo, ¿para qué nos hacíamos tontos? Pero yo no, me voy a ir a vivir contigo. Bueno, el punto es que ya pasó y dije, bueno, pues sí, vámonos a vivir juntos. Para esto ya venía Navidad. Sí, eso fue en diciembre. Y entonces él me había dicho venirme a vivir con él en noviembre y le dije, bueno, ¿qué te parece que me das unas semanas y lo pienso? Entonces pasaba el tiempo, pasó el tema de que el proveedor le fue a gritonear a mi jefe, le conté a Paul, que ya era mi pareja, y le dije, oye, ¿sabes qué? Pues mira, está pasando esto. Y Paul me dijo, es que ya no puedes estar trabajando ahí. O sea, ya en serio tienes que salirte. Y yo, "Oh, no, pues mira, no sé qué". Entonces, si yo me quería ir a vivir con él como por ahí de enero, pues tuvimos que movilizar todo antes para que yo me pudiera salir de trabajar, dejar de pagar renta, porque yo seguía pagando renta a lo menso, porque yo ya no vivía ahí. Y pues me vine a vivir con él, ¿no? Y entonces cuando esto sucedió a la par, cuando yo dejé este trabajo, a la par mi situación con esta chica que les digo que era mi gran amiga, pues sucedió ahí una tontería que si quieren cuando hablemos del tema de amistades tóxicas, creo que más bien les voy a contar de esa historia porque se van a reír mucho. Mi situación con ella, pues ahí como que algo raro pasó también. Entonces como que en ese momento, en esa semana, dos de las cosas, las relaciones más tóxicas que yo tenía en ese momento en mi vida, como que se fueron. Interesantísimo. Y bueno, entonces ya pasó, dejé de trabajar con este tipo. Ah, no, porque aparte espérense, o sea, yo todavía el día que iba a ir a renunciar, Paul me llevó al trabajo porque como ya vivía con él, yo no tenía coche, entonces no había transporte público aquí, la. Entonces él me llevaba al trabajo todos los días y me dijo ese día, te voy a llevar al trabajo y te espero para que vayas, renuncies y te salgas y te espero y nos vamos. Bueno, ¿cómo les cuento que yo estaba aterrada? Aunque yo sabía que ya iba a renunciar, yo no sabía cómo decirle al güey que ya no iba a trabajar con él. O sea, se los juro que no sabía. Y yo estaba así de, no, es que este güey se va a enojar, shalala, shalala. O sea, ahora que lo pienso, digo, qué mensa, cómo es que eso me importaba. Pero en ese momento, pues yo me sentía como súper vulnerable y yo no sabía cómo decirle a este tipo que ya no iba a trabajar con él. Y ya total que me esperé como 4 horas para hablar con él. Le dije que ya no iba a estar con él y me dijo, sí, ya me lo imaginaba, eres como todas, se van y seguro. Me dijo, ¿y en dónde vas a trabajar? Le dije, voy a trabajar en la empresa de mi novio. Mañana te va a votar y no sé qué, y shalala. Así súper tóxico el viejo. Bueno, total que ya me fui, obviamente la llamé a Paul. Paul estaba por ahí en un café esperándome y o sea, él no se quería despegar de ahí porque o sea, Paul le tenía tirre a este señor porque decía, es que ¿cómo se atreve a hablarles así, no? Y Paul muchas veces un par de veces me fue a recoger a la oficina y a hacer acto de presencia como en plan de no te vayas a pasar de listo, ¿no? O sea, en plan de no quieras abusar de las personas, ¿no? Entonces Paul estaba como pues muy enfadado y quería ir a decirle sus cosas, pero yo era de no, déjame a mí controlar esto porque esto es mi problema, ¿no? El punto es que ya pasó, dejé de trabajar con este señor. Y eso fue en diciembre, vino Navidad, vino Año Nuevo, ya estábamos viendo aquí. Paul tenía un viaje, entonces nos fuimos de viaje. Yo seguía aplicando. Eso sí, obviamente, pues yo me sentía fatal porque no tenía pues dinero propio, entonces eso tampoco me gusta, ¿no? Digo, nunca hubo problemas, pero no me gusta estar sin mis recursos, ¿no? Y yo creo que cualquier persona lo entendería y se sentiría igual que yo. Y entonces, bueno, pues sucedió esto, nos fuimos de vacaciones, obviamente yo con la preocupación de es que no quiero que pagues todo, porque yo, mujer independiente, empoderada, y ya saben, ¿no? Y entonces, bueno, regresamos del viaje y bueno, ahí pasó algo interesante, porque, bueno, no interesante, pero parte importante de mi historia en Dubái de regreso, pues es que el papá de Paul estaba muy enfermo y teníamos que ir a Holanda, o Paul tenía que ir a Holanda porque su papá ya estaba pues a punto de fallecer. Entonces, obviamente, cuando esto sucede, nos llamaron y nos dijeron que pues que teníamos que ir ya porque ya iba a suceder. Entonces, pues imagínate, o sea, es la primera vez que voy a conocer a los papás de mi novio, que aparte tenemos súper poquito tiempo saliendo, y llegar a conocerlos en una situación en la que tú sabes que la familia está pasando por todo un proceso emocionalmente complicado y que aparte vas a ir a conocerlos
a los suegros, al cuñado y a la familia, y entonces era como muy overwhelming. Fue todo un rollo con las pruebas del COVID también. Me la hice, me salió positiva. Paul se tuvo que ir primero. Bueno, fue todo un show. Por fin llegué a Países Bajos y conocí a sus papás. Pude platicar con su papá antes de que falleciera. Y fue como toda una experiencia también ahí interesante, una experiencia de vida interesante porque pues no sé si ustedes lo saben, pero en Países Bajos es uno de los lugares en el mundo en los que la eutanasia está permitida. Entonces, pues a su papá le aprobaron la intervención y pues obviamente pues fue todo un proceso interesante de vivir. Obviamente lo digo desde el respeto y admiración porque eso lo que me generó. Entonces, pues fue todo un proceso ahí interesante. Entonces, bueno, pues obviamente en esta situación, mientras yo estaba en estos viajes, yo seguía aplicando y aplicando porque yo ya quería empezar a trabajar. Y el día que llegó mi primer día en Países Bajos, me llega un mensaje, porque yo había visto, como yo aplicaba por todos lados, yo había visto en un lugar algo que decía Happiness Coordinator, o en español se diría como coordinadora de felicidad o una cosa así. Y entonces cuando yo leí eso, yo dije, eso me define, yo soy eso, ¿no? Y entonces vi como la descripción del trabajo y dije, ah, buenísimo, me encanta, soy yo, no sé qué, y apliqué. Dije, no pierdo nada. Y entonces llego, estoy en Países Bajos y el primer día que me despierto tengo un mensaje en WhatsApp de una chica con el pelo morado y me escribe, ¿no? De, oye, vimos tu perfil, podemos hacerte una entrevista. Pues me entrevistaron, me explicaron un poco de la empresa. Era una constructora. Ah, ya me acordé, a la par yo estaba en un proceso para entrar para una empresa del sector óptico, que también es una empresa a la que yo le tengo muchísimo cariño, porque justo mi mamá trabaja ahí, solo que en México, y esta era para trabajar aquí, o sea, aquí en Emiratos, y era para un puesto igual de marketing. Y de hecho, o sea, me contactó la headhunter que estaba en Londres y vieron mi perfil. Fue de todo un rollo, entonces yo estaba como muy ilusionada porque era un puesto súper interesante para mi carrera profesional y aparte las ópticas y luego esa marca, que es una marca que conozco de muchos años, pues para mí era algo como una ilusión enorme, ¿no? Entonces, pues tanto Paul como mi mamá y yo estábamos como muy emocionados de que tal vez eso se diera porque era como súper fructífero para mí. Y sale esta oportunidad de esta chica que tenía el pelo morado y entonces, bueno, me platica y resulta que era una constructora y que estaban buscando a alguien que estuviera a cargo como el área de marketing, comunicación interna, pero también como people and culture. Y entonces yo dije, bueno, nunca he hecho People and Culture, pero sí he hecho mucho el tema de organización de eventos, comunicación interna, marketing, bla, 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 bla. Y bueno, no hago la entrevista y me dice, oye, mira, ¿te parece que hagas una entrevista en línea con el director? Y le dije, oye, fíjate que el día que me estás proponiendo no es posible porque pues vamos a enterrar al papá de mi novio, a mi suegro, entonces no puedo. Y entonces, no, perdona, no, mira, tranquila, resuelve tu asunto y cuando regreses nos escribes. Regresé a Dubái, hice la entrevista en línea con el que era el jefe y les voy a ser súper sincera, cuando yo le pregunté de dónde, ella me contó que el jefe era de Jordania y que en una constructora, la verdad es que yo en ese momento dije, ay, no puede ser, me va a tocar otro del mismo país como el anterior y va a ser lo mismo, no quiero, y no, seguro que flojera, va a ser como súper de mente cerrada y no quiero, pero bueno, pues vamos a ver, no pierdo nada en la entrevista. Y cuando prendo la cámara y veo a este señor, primero dije, ay, qué señor tan guapo, la verdad. O sea, y luego dije, este no tiene nada que ver con lo que yo me imaginaba en la cabeza, ¿no? O sea, como una personalidad como mucho más jovial, muy imponente, ¿no? Su voz y todo. Y me empezó a explicar de lo que era el trabajo, más o menos. Yo dije, bueno, sí, me gusta. Eso fue un miércoles. Me dijo, bueno, puedes venir el sábado a la oficina para que platiquemos en persona. Yo, bueno, sí. Llegué, me explicaron, me dijeron, sí nos preocupa el hecho de que vienes tú de la industria de las ópticas y se ve que te gusta el rollo fashion, porque aparte estaba muy claro en mi CV, ¿no? Que el rollo de la moda me gusta mucho y estudié imagen pública y todo este rollo. Y entonces les dije, no, bueno, no pasa nada, a ver, yo creo que no se trata de que me encante la moda, me gusta aprender y creo que voy a poder aportar cosas y aprender mucho de ustedes. Y pues me aceptaron.
empecé a trabajar ahí, es la empresa en la que trabajo actualmente. Llevo 2 años y medio trabajando ahí. Eh, y la verdad es que ha sido pues también otro viaje lleno de aprendizajes, muchos retos. Gracias a este trabajo yo puedo decir que he podido vivir el Dubái estable que yo no había podido vivir en los años anteriores. Me pude comprar mi coche hace muy poco. Yo me acuerdo que cuando yo me vine a Dubái la primera vez, yo veía amigos viajando, yendo por aquí, por allá, y yo le decía a mis papás, es que yo quiero vivir en Dubái porque yo quiero hacer eso, porque yo quiero viajar, porque Dubái está en un punto geográficamente hablando como muy conveniente para que viajes a varios sitios. Y si me estás escuchando en Norteamérica o Latinoamérica, pues entenderás que cuando quieres viajar, claro que nuestra región del mundo es bellísima y tenemos paisajes maravillosos, pues a veces si tú quieres ir a otro lugar, las distancias son muy largas. O en México, por ejemplo, no sé cómo esté ahora en México, pero me acuerdo que en aquel entonces el tema de las vacaciones eran muy cortitas y yo me acuerdo que aquí en Dubái daban muchas vacaciones y yo decía, es que yo quiero eso, yo quiero vivir ese Dubái. Y me costó tanto trabajo y me costó tanto esfuerzo y me costó como tantas altas, tantas bajas, tantas personas, tantas malas rachas, tantas cosas, ¿no? Y no digo que yo viva ahora en el momento más feliz de mi vida, no es vivo en el momento más feliz de mi vida, pero sí vivo en un momento en el que yo hace unos años quería estar. Y si te cuento esto es porque tal vez tú ahorita estés pasando en ese momento en el que yo estuve hace unos años y sí me gustaría que supieras que sí se puede, que claramente que cuando en esos momentos, cuando te sientes más frustrado y cuando dices, no puedo, cuando estés armando tu cama y que con las uñas que te habías arreglado tan bonitas y que terminas llorando y gritando en la desesperación porque te sientes sola, porque nadie te está ayudando, porque no sabes cómo armarlo, claro que se puede. Y obviamente todo es un constante aprendizaje. Claramente que ahora sí, yo tengo mi círculo de amigos cada vez también se hace más pequeño porque yo también estoy en un viaje de un autoaprendizaje, ¿no? Estoy un poco más consciente de ciertas cosas, he aprendido a darle más mi tiempo a relaciones que creo que son recíprocas, ¿no? Que son genuinas. Y entonces, bueno, el punto es que al que quiero ir es que sí es posible, que evidentemente no es fácil, que creo que es importante que sí te vengas con una mente, una meta muy en claro. No importa si te vienes a Dubái o te vas a otro país, no importa. No importa si estás en un estado de tu país y te vas a otro, no importa. El punto es que el moverte de tu zona de confort, de donde estás, de tu gente, de tus raíces, claro que te va a descolocar y claramente que eso te va, en momentos de soledad, te va a hacer sentir mucho más vulnerable y a veces es cuando quieres tirar la toalla. Pero si tienes muy en claro qué es lo que quieres, claro que lo vas a lograr y obviamente habrá veces que digas changos, o sea, no quiero trabajar en esto, pero bueno, pues este es el único barquito que ahorita me va a ayudar a cruzar del otro lado y lo voy a ver como eso, como el barquito que me va a ayudar a cruzar del otro lado. Lo mismo yo decía cuando me fui a vivir a Marina, yo decía, es que yo no me veo viviendo en este departamento compartido y no tiene absolutamente nada de malo. Yo lo veía como lo que era el recurso que me iba a ayudar a poder sobrevivir en ese momento para que yo pudiera pasar a mi siguiente proceso. Y así es como yo empecé a ver las cosas, porque si yo empezaba a ver eso como mi totalidad, claramente que me iba a venir abajo. Pero te comparto estas herramientas porque espero que te sirvan de algo. Si llegaste hasta acá por el chismecito o por lo que sea, bueno, espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Ya después platicaremos de otros temas, porque en este momento también estoy pasando, como te dije hace rato, en un momento de autoconocimiento, cuestionándome muchísimas cosas en mi vida, en mis relaciones, eh, ¿no? En qué viene para mí. Yo sé que ahora no me quiero regresar a México, pero me cuestiono demasiadas cosas. Esta semana me dio el bajón horrible, he extrañado demasiado a mis perros, me siento fatal, pero bueno, también digo, es que traérmelos no buenos es todo un tema. Pero sé que están en buenas manos, están con mi mamá y con mis tíos y con mis abuelos y mis primos y y adoran a mis perritos y sé que ellos también están muy contentos de estar ahí, pero bueno, a veces me pega más de lo normal.
Y yo creo que también a veces eso me pasa cuando se acerca mi cumpleaños, que me empieza a dar el bajón y digo, no puede ser. Pero bueno, esto que te lo quería compartir porque teníamos pendiente platicar como mi versión en Dubai 2.0. Y bueno, hablando de la versión Dubai 2.0, te quiero platicar un poquito de lo que viene para esta nueva temporada en el podcast. Vamos a cambiar, para empezar, vamos a cambiar el día de lanzamiento de los episodios. Ya no va a ser los lunes, lo voy a hacer los martes, a la misma hora, pero los martes. Ese es el paso número 1. La segunda cosa es que vamos a empezar a traer invitados que hablen inglés. No todos los episodios van a ser en inglés, claramente, lo vamos a seguir haciendo en español, pero sí me gustaría empezar a integrar episodios en inglés porque pues del hecho de vivir en un lugar con tantas culturas, he tenido la oportunidad de conocer gente muy interesante que tiene tantas cosas que compartirnos y que me encantaría acercártelas si tú me lo permites. Entonces vamos a tener invitados que hablen inglés. Nuestro primer invitado, claro que sí, va a ser el productor ejecutivo de Raíces en las Dunas, Paul. También vamos a tener entrevistas con algunos chefs. Hay una sección que quiero hacer especial. No la voy a hacer distintiva, pero sí voy a tener capítulos muy en específico en los que quiero platicar y presentarte a estos emprendedores mexicanos y latinos que están dejando el nombre de nuestros países en alto por medio de sus trabajos, por medio de sus proyectos en un lugar tan lejano como es Emiratos. Entonces, pues vamos a platicar con personas muy interesantes. Estoy en búsqueda de platicar con una persona que hable español y que se haya convertido al Islam. Entonces, si tú vives en Emiratos o en Saudi o en Qatar o en cualquier parte de Medio Oriente que nos esté escuchando y conoces a alguien que hable español y que se haya convertido al Islam y que me puedas poner en contacto con esa persona, te lo voy a agradecer infinitamente. Estaremos platicando también con personas que han trabajado como cabin crew, que también ellos tienen muchísimas historias que compartirnos. Entonces se vienen historias muy interesantes. Como siempre, te agradezco infinitamente por estar aquí, por acompañarnos hasta aquí. Te invito a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, @enlasdunas. También muchas personas me han preguntado si vamos a tener en YouTube. La verdad es que me encantaría, pero en este momento poco a poco ya estamos ahí con Paul intentando hacer grabaciones, pero entenderás que la producción, no solo por el tema económico, sino por el tiempo, ¿no? Es demasiado lo que tienes que invertir. Entonces, pues como te dije hace rato, yo tengo un trabajo como cualquiera, trabajo de 9 a 6 y de repente me estoy dando escapadas para poder entrevistar gente, entonces no puedo hacerlo todo el tiempo, entonces prefiero hacerlo aunque sea solo audio, pero bien hecho, y en el momento que sea posible te prometo que te voy a traer cámaras. Pero bueno, otra vez gracias por estar aquí el día de hoy. Te mando un abrazo muy grande y obviamente pues este episodio va dedicado especialmente a mi familia, que amo, que adoro, a todos que sé que me escuchan. Hasta me quiebra la voz. Qué sensible yo. Pero obviamente porque me han estado apoyando y como lo dije al principio, sin su apoyo pues no hubiera sido posible que yo estuviera sentada aquí en mi casa, tu casa, platicando contigo y teniendo este espacio de catarsis. Así que bueno, gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio y por favor cuéntanos qué te parecen. Dame tu feedback. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué te gustaría escuchar? Algo, por favor, cuéntame. Te mando un abrazo muy grande y que tengas una increíble semana. Nos vemos muy pronto.